Bendiciones, soy el pastor Jesús Díez Silva, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. Hoy es martes 18 de julio de 2023. Aquí donde me encuentro exactamente son las 12:24. Quiero en este momento compartir con ustedes una porción de la palabra y será algo breve, una meditación más bien, pero importante enseñanza siempre para nosotros de parte de Dios. De manera que para ello vamos a buscar acá en la Biblia a partir de el versículo que se encuentra en Josué 1:8. La versión que estoy utilizando es la Reina Valera del 60, que dice lo siguiente en Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un versículo bíblico, no por muy utilizado, ni por muy conocido que sea, ni por mucho que se haya repetido, jamás deja de tener una enseñanza. Y esa es una de las cosas que asombra de la Biblia, que jamás envejece su mensaje. Siempre hay algo nuevo. En su misericordia, la misericordia de Dios se renueva cada día, son nuevas cada día sus misericordias. Cada versículo que uno lee está dando siempre como un fluir de enseñanza de Dios para nosotros. Aquí estamos hablando de un versículo que trae mandamiento. No se aparte de tu boca este libro de la ley. Y claro, aquí la palabra ley que se utiliza es Torah. Y tenemos que la Torah son los primeros 5 libros de la Biblia, los atribuidos a Moisés, que también son conocidos como el Pentateuco. Sabemos los cristianos que nosotros no estamos bajo la ley mosaica. No obstante, si nosotros vamos al Evangelio según Juan, y allí buscamos en Juan capítulo 5, versículo 9, vemos que Jesucristo le dice, en este caso está hablando con fariseos, pero bueno, si Jesucristo le dice a los fariseos que escudriñen las escrituras porque ellas hablan de él. Bien, el Pentateuco es parte de las escrituras y en el Pentateuco está Jesucristo como figura tipo. Hay mucho en cuanto a tipología que habla de Cristo desde el mismo Pentateuco. Desde el primer libro del Génesis tenemos ahí a la Biblia hablándonos de Jesucristo. Por tanto, la ley es parte de la enseñanza que la Biblia nos da sobre Jesucristo nuestro Señor, que nos ha traído la ley de la gracia. Ya no es la ley mosaica de obras, ya no es hago esto para ser acepto a Dios y salvo. Ya es la ley de la gracia. Es decir, porque soy salvo, ya que Jesucristo hizo todo cuanto había que hacer, porque soy salvo, entonces yo obedezco a mi Señor. De manera que cuando hablamos de este versículo, estamos también hablando de obedecer la ley de la gracia, de estar bajo la ley de la gracia. Dice la palabra de Dios, Jesucristo le decía a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. De manera que hay un grado de obediencia que desde las primeras páginas de la Biblia, en este caso en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, hasta la última, en el capítulo 22 del Apocalipsis, la obediencia es algo esencial a nuestro Señor. ¿Para qué? Bueno, ¿quién no quiere en la vida que le vaya bien? ¿Quién no quiere en la vida que su camino prospere? Aquí dice la palabra de Dios, guarda la ley. No se vaya de tu boca, de tu mente, obedecer mi ley. Pero la porción que vamos a ver
No es este versículo de Josué 1.8, un mandamiento que supone, este mandamiento, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, supone o incluye no solamente al creyente. Si dice que no se apartará de tu boca, es que también este mandamiento incluye a todos aquellos a quienes los creyentes fieles y obedientes lleguen con su palabra. Y lo otro que dice es que este mandamiento tiene una recompensa implícita, hermosa, y esa recompensa es prosperidad y éxito. La obediencia al Señor desde las primeras páginas de las santas escrituras bíblicas es algo primordial. Prosperidad y éxito. No obstante, esta escritura vamos a hacerla afín a la escritura que encontramos entonces en el Salmo. Vamos a ver el Salmo 119, versículos del 41 al 44, donde dice así la palabra de Dios. Salmo 119, versículos 41 al 44 dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, siempre, para siempre y eternamente. Estamos en el Salmo 119, versículos del 41 al 44. Vean qué afinidad hay entre este versículo de Josué 1.8 y este del Salmo 119, la porción del 41 al 44. Ahí vemos entonces que hay un reclamo, pero en obediencia. Un reclamo en obediencia porque dice: venga a mí tu misericordia, Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador. Esta porción bíblica nos dice que va a existir aquella persona o aquellas personas que tratarán de ridiculizar nuestra obediencia a Dios. Pero en la obediencia a Dios también tenemos la respuesta que debemos dar en el momento determinado a aquel que viene a desacreditar, a aquel que viene a detractar, a aquel que viene a tratar de avergonzar. Y la palabra de Dios dice que Él no deja avergonzado a sus hijos. Pero todo se vincula a una actitud obediente. Aquí tenemos que hay una disposición en fe. Hay reclamo en obediencia para disposición en fe. Porque sigue diciendo, porque en tus juicios espero. La disposición de dar respuesta con la palabra de Dios y la obediencia a Dios está basada en una fe, en una esperanza, en los juicios justos de Dios. Es decir, que el reclamo está en obediencia, la disposición está en fe, y vemos la motivación en acción. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Guardaré tu ley es una disposición activa. Voy a hacer algo con eso que tú me has dado. No voy a estar pasivo, no voy a estar siempre esperando. Sé que tú me estás diciendo que debo hacer algo en tu obediencia, debo tomar acción. Y la acción es: guardaré tu ley. Por último, vemos que hay un momento preciso. Y ese momento de guardar la ley es siempre. Guardar la ley siempre. Vemos que después de ese momento preciso hay una perspectiva precisa. Para siempre. Es decir, voy a guardar siempre tu ley para todo momento. No es que la voy a guardar para tener en cuenta y aplicarla de vez en cuando me convenga, cuando me parezca. Y cuando no me guste no la aplico tu ley. No, yo debo vivir dentro de la ley en obediencia siempre y para siempre. Y luego dice eternamente, que esto ya vendría a ser una duración de esa acción. ¿Cuánto va a durar esa acción? Eternamente. Voy a estar eternamente viviendo en la obediencia a Dios. Son porciones bíblicas que atesoran enseñanza, son porciones bíblicas que atesoran las promesas divinas de Dios a aquellos que guardan su ley. De manera que vamos a volver a la cita que dio inicio a esta meditación, que ya estoy terminando, y que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y ya estamos viendo que no es solamente el Pentateuco, sino que cubre todos los libros de la Biblia, este libro de ahí, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche.
¿Por qué de día y de noche? Sí, la noche es para dormir, dicen algunos. No. Nuestro enemigo espiritual no duerme. Recuerden eso. Por eso las vigilias, por eso las oraciones, por eso a veces sentimos que el Señor nos levanta de madrugada a orar, de día y de noche. Y dice, para que guardes y hagas. No solamente guardar, es tomar acción con aquellos que estamos guardando, que aquellos que hemos atesorado. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, cuando yo haya hecho así, entonces harás prosperar tu camino y todo se te saldrá bien. Quiera Dios que en nuestra mente esta haya sido una semilla que realmente dé los frutos por los cuales el Señor nos va a conocer y los demás nos van a conocer. Mientras tanto, que Dios nos siga bendiciendo y los dejo con la bendición pastoral de 2 a los Corintios 13, 14.